Con los Valar vinieron otros espíritus que fueron también antes que el mundo, del mismo orden de los Valar, pero de menor jerarquía. Son estos los Maiar, el pueblo sometido a los Valar, y sus servidores y asistentes. El número de estos espíritus no es conocido de los elfos, y pocos tienen nombre en las lenguas de los hijos de Ilúvatar, porque aunque no ha sido así en Aman, en la Tierra Media, los Maiar rara vez se han aparecido en forma visible a los elfos y los hombres. Principales entre los Maiar de Valinor, cuyos nombres se recuerdan en las historias de los días antiguos, son Ilmare, doncella de Barda, y Eonwe, el portador del estandarte y el heraldo de Manwë, con un poder en el manejo de las armas que nadie supera en Arda. Pero de todos los Maiar, Ose y Uinen son los más conocidos entre los hijos de Ilúvatar. Ose es vasallo de Ulmo y amo de los mares que bañan las costas de la Tierra Media. No desciende a las profundidades, pero ama las costas y las islas y se regocija con los vientos de Manwë, se deleita en las tormentas y se ríe en medio del rugir de las olas. Su esposa es Uinen, la señora de los mares, cuyos cabellos se esparcen por todas las aguas bajo el cielo. Ama a todas las criaturas que habitan en las corrientes salinas y todas las algas que crecen allí. A ella claman los marineros, porque puede tender la calma sobre las olas, restringiendo el frenesí salvaje de Ose. Los Númenoreanos vivieron largo tiempo bajo la protección de Uinen, y la tuvieron en igual reverencia que a los Valar. Melkor odiaba al mar, pues no podía someterlo. Se dice que mientras hacían a Arda, intentó ganarse la lealtad de Ose, prometiéndole todo el reino y el poder de Ulmo si lo servía. Así fue que mucho tiempo atrás hubo grandes tumultos en el mar que llevaron ruina a las tierras. Pero Uinen, por ruego de Aule, disuadió a Ose y lo condujo ante Ulmo, y fue perdonado y volvió a su servicio y le fue fiel la mayoría de las veces, porque nunca perdió del todo el gusto por la violencia, y a veces mostraba una furiosa terquedad, aún sin el consentimiento de Ulmo, su señor. Por tanto, los que habitan junto al mar o se trasladan en embarcaciones suelen amarlo, pero no confían en él. Melian era el nombre de una maya que servía a Vana y a Este. Vivió largo tiempo en Lórien, donde cuidaba de los árboles que florecen en los jardines de Irmo, antes de que ella se trasladara a la Tierra Media. Los ruiseñores cantaban a su alrededor donde quiera que ella fuese. El más sabio de entre los Maiar era Olorin. También él vivía en Lórien, pero sus caminos lo llevaban a menudo a casa de Niena, y de ella aprendió la piedad y la paciencia. De Melian mucho se dice en el cuenta Silmarillion, pero de Olorin nada cuenta ese relato, porque aunque amaba a los elfos, andaba entre ellos invisible o con la forma de un elfo, y ellos desconocían el porqué de aquellas hermosas visiones o la impronta de sabiduría que él les ponía en el corazón. Más tarde fue amigo de todos los hijos de Ilúvatar y compadeció sus sufrimientos, y quienes lo escuchaban despertaban de la desesperación y apartaban las aprensiones sombrías. Último entre todos se inscribe el nombre de Melkor, el que se alza en poder, pero ha perdido ese nombre como consecuencia de sus propias faltas, y los Noldor, que entre los elfos son los que más han sufrido su malicia, nunca lo pronuncian, y lo llaman en cambio Morgoth, el enemigo oscuro del mundo. Gran poder le concedió Ilúvatar, y fue coevo de Manwë. De los poderes y el conocimiento de todos los otros Valar, tenía él una parte, pero los volcó a propósitos malvados, y prodigó su fuerza en violencia y tiranía, porque codiciaba a Arda y a todo lo que había en ella.
deseaba hacerse con el reinado de Manwë y tener dominio sobre los reinos de sus pares. Desde los días de esplendor, llegó por arrogancia a despreciar a todos los seres con excepción de él mismo, espíritu estéril e implacable. Cambió el conocimiento en artes sutiles para acomodar torcidamente a su propia voluntad todo lo que deseaba, hasta convertirse en un embustero que no conocía la vergüenza. Empezó con el deseo de la luz, pero cuando no pudo tenerla solo para él, descendió por el fuego y la ira a una gran hoguera que ardía allá abajo, en la oscuridad. Y fue la oscuridad lo que él más utilizó para obrar maldades en Arda, e hizo que la gente de Arda tuviese miedo de todas las criaturas vivientes. Sin embargo, tan grande era el poder de su levantamiento que en edades olvidadas contendía con Manwë y todos los Valar, y por largos años tuvo a Arda sometida en la mayor parte de las regiones de la tierra. Pero no estaba solo, porque de entre los Maiar muchos se sintieron atraídos por el esplendor de Melkor en los días de su grandeza, y permanecieron junto a él hasta el descenso a la oscuridad, y después corrompió a otros y los atrajo con mentiras y regalos traicioneros. Terribles entre ellos eran los Valar-Aukar, los azotes de fuego que en la Tierra Media recibían el nombre de Balrogs, demonios de terror. Entre sus servidores con nombre, el más grande fue ese espíritu a quien los Eldar llamaron Sauron o Gorthaur el Cruel. Se lo contó al principio entre los Maiar de Aule, y fue siempre una figura poderosa en las tradiciones de ese pueblo. En todos los hechos de Melkor el Morgoth en el reino de Arda, en las vastas obras que él edificó y en las trampas que tendía, Sauron tuvo parte, y era menor en maldad que su amo solo porque durante mucho tiempo sirvió a otro y no a sí mismo. Pero en años posteriores se levantó como una sombra de Morgoth y como un fantasma de su malicia, y anduvo tras él por el mismo ruinoso sendero que descendía al vacío. Así concluye el Valacuenta y lo narrado sobre los Maiar y los enemigos. Espero que lo hayas disfrutado. Déjame tu like y suscríbete. Hasta la próxima, pequeño hobbit.